Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y por la asistencia. Vamos a revisar ahora uno de los temas importantes que nos ha dejado la pandemia, y sabemos que dentro de todos los casos que vimos de pacientes enfermos por COVID, viene un siguiente momento muy importante en el cual el problema es de la resistencia antimicrobiana dentro de otros problemas. Ya se ha descrito, por ejemplo, cómo las enfermedades crónicas van a tener un repunte y probablemente los pacientes van a llegar más enfermos, pero asimismo también es reportado y se sabe que la resistencia bacteriana va a ser cada vez peor. Voy a mostrar algunos datos de lo que hemos encontrado, de lo que he publicado en el mundo, y voy a terminar con datos propios de la Fundación Santa Fe, en la cual se pueden observar cuál ha sido el comportamiento que hemos tenido en resistencia en estos momentos. En esta gráfica ustedes pueden ver algo que resume en gran medida por qué tenemos este problema. En este momento tenemos una resistencia antimicrobiana alta, pero además hay unos factores extrínsecos y otros intrínsecos. Aquellos intrínsecos difícilmente los podemos controlar y podemos impactar en el tema de las bacterias, porque tienen que ver con cambios genéticos y fisiológicos de la bacteria. Pero si hay factores extrínsecos, que son los que nosotros tenemos que empezar a impactar y podemos utilizar como herramientas para hacer la gestión de antimicrobianos. Uno de ellos se ha hecho con el mal uso o el uso que no es adherente a las guías, por ejemplo, en infecciones crónicas en las cuales los pacientes no se toman los antibióticos completos. Ya se ha reportado cómo si usted a un paciente le entrega una dosis de 10 a 14 días, ellos cumplen usualmente el 50 o el 60% de la adherencia de tratamiento. Hay un problema muy grande que es el uso de los antibióticos en agricultura. Hay una estrategia de la OMS que se llama Fall for Health, en el cual se está buscando que se disminuya, pero esto es muy difícil porque existen muchos intereses creados, hay mucho problema de dinero detrás de todo esto. Hay un gran problema también en el tratamiento empírico, en el cual no es pecado colocar un antibiótico empírico, pero una vez se descarta la infección, sí estamos en la obligación de quitar el antibiótico y establecer otras medidas de tratamiento en el paciente. También vemos que hay un abuso de antibióticos, especialmente para infecciones virales, y ese es el ejemplo grande que tuvimos con COVID, y es que se trataba muchos casos de infecciones virales y profilaxis de infecciones virales con antibióticos. Hay un sobreuso también. Vamos a ver ahora los datos publicados mundialmente del sobreuso de antibióticos que tuvimos en las unidades de cuidado intensivo de los pacientes con COVID. Y asimismo, todo esto va a llevar, esa combinación de factores va a llevar a que tenemos y va a tener una mayor resistencia antimicrobiana en los próximos años, que es lo que esperamos. Solamente para darles una introducción y mostrarles unos datos, puedo preguntarles aquí en esta, ¿cuál creen ustedes que es la frecuencia de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos en Colombia en unidades de cuidado intensivo? Tenemos aquí unos números: 5, 10%, 18%, 32%, o no sabe, no responde. Ahí cada uno hace sus apuestas. Mientras tanto, les voy mostrando que el 18%, casi la quinta parte de los aislamientos de Klebsiella pneumoniae en Colombia son resistentes a carbapenémicos en los escenarios de cuidado intensivo. Esta es una tabla que hemos creado en la cual se habla de la resistencia, especialmente de estas bacterias de E. coli, de Klebsiella pneumoniae y de Enterobacter cloaci, y ustedes se dan cuenta que entre el 25 y el 50% de estas bacterias tienen resistencia a cefalosporinas y tienen presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Asimismo, existen reportes como este de Colombia, en las regiones, en la cual se ve cómo hay una heterogeneidad y una variabilidad muy grande en las regiones con respecto a la resistencia. Cuando hablamos de Klebsiella pneumoniae, resaltado allí la resistencia a carbapenémicos y puntualmente a meropenem, ustedes ven que hay sitios, por ejemplo, como Bogotá, que habla de 20% de resistencia, y hay otros como Cesar, que muestra 0.7%. Yo la verdad no creo mucho que sea por uso juicioso de antibióticos. Yo creo que es que no hay reportes y no hay datos, por lo tanto tenemos un subregistro en algunas zonas de estas, pero ustedes ven que en general el país se maneja entre el 10 y el 15% de resistencia, lo cual son números muy altos para la región y para cualquier país del mundo. Asimismo, lo desastroso que vemos es Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, en la cual ustedes ven aquí en esta columna que está en verde claro, cómo la resistencia a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa supera el 25 y a veces hasta el 30%. Quiere decir, 1 de cada 4 o 1 de cada 3 aislamientos microbiológicos de Pseudomonas en Colombia en cuidado intensivo será resistente a los carbapenémicos. Y en Acinetobacter baumannii, la Fundación Santa Fe no tiene un problema puntual de Acinetobacter baumannii, pero en el país sí. Y ustedes ven, por ejemplo, como las regiones del eje cafetero especialmente, y Santanderes y norte de Santander son las zonas donde mayor impacto y mayor problema tiene Acinetobacter baumannii. Ustedes ven aquí, por ejemplo, Caldas tiene una resistencia a Acinetobacter baumannii del 80% a carbapenémicos. Tanto que la gente ya cree que el patrón usual de una Acinetobacter baumannii es que sea resistente a los carbapenémicos, y no es así. Eso es un problema
que hemos tenido por el sobreuso de antibióticos, especialmente en poblaciones que están en cuidado intensivo y dentro de estos, especialmente en población de quemados. También hemos construido esta tabla de la resistencia a carbapenémicos en Latinoamérica y ven ustedes como Colombia en E. coli muestra un 1 a 2%, lo cual son números más o menos manejables, pero Klebsiella pneumoniae maneja números del 15 al 18% de resistencia a carbapenémicos y Enterobacter cloacae 15 al 22% de resistencia. Aquí vemos un gran problema porque entonces va a haber una gran cantidad de pacientes que no pueden llegar a tener acceso a un antibiótico oportuno cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo. En esta tabla, entonces, ustedes pueden ver cuáles son esos factores de riesgo que puede tener un paciente para adquirir enterobacterias resistentes a los carbapenémicos. Y ustedes ven que los 6 primeros que ustedes ven aquí es uso de antibióticos, uso de carbapenémicos, uso de cefalosporinas, uso de quinolonas o en general exposición a cualquier antibiótico. Por lo tanto, el uso y el sobreuso y el mal uso de antibióticos son los responsables más importantes para que un paciente llegue a adquirir una enterobacteria resistente a carbapenémicos. Sabemos también, no lo tengo en esta diapositiva, que esto condiciona un aumento en la mortalidad. No es un aumento en la mortalidad definido porque la bacteria sea más virulenta o más patógena, sino que es un aumento en la mortalidad porque no tienen acceso a un antibiótico de forma oportuna. Y de esta manera, cuando llega el reporte del cultivo, ya es tarde y el paciente ha perdido unas horas de oro para haber tenido un manejo adecuado. Aquí vemos otras condiciones, unas que podemos modificar, otras que no podemos, son variables que no podemos modificar, como la enfermedad subyacente, pero en general ustedes ven en el recuadro azul que son todos los pacientes que están en cuidado intensivo, procedimientos invasivos, dispositivos médicos, admisión a cuidado intensivo, exposición al cuidado hospitalario, ventilación mecánica, o sea, definitivamente el paciente que está en cuidado intensivo tiene un altísimo riesgo de adquirirlo. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Tratar de tamizar de forma temprana a aquellos pacientes con hisopados rectales para encontrar tempranamente esa colonización y poder aislarlos o cohortizarlos. En Colombia, entonces, ya aterrizando los datos que tenemos. Ese es un artículo publicado en el 2014, donde ustedes ven las ciudades principales y los gérmenes con los patrones de resistencia que se podían reportar. En resistencia a carbapenémicos, entonces encontrábamos KPC, metalocarbapenemasas y Oxia 23 y algunas de Oxia 28. Eso fue 2014. Luego pasamos, entonces, al siguiente reporte, que es 2018, en el cual encontramos que todo esto cambió, ya hay reporte casi en todo el país, y donde no hay reportes es porque no hay una buena estrategia de tamización, pero en todas las ciudades capitales se ven casi todas las enzimas. Y ya vemos que aparecen unas nuevas, metalocarbapenemasas y serincarbapenemasas, que en Colombia no se habían reportado previamente. O sea, definitivamente antes de la pandemia ya teníamos un problema importante de resistencia. Pero ¿qué pasó entonces con la pandemia de COVID? Aparecen entonces los problemas de resistencia. Ustedes ven aquí un artículo que resume una gran cantidad de países, cerca de 8 países, y especialmente reportes de Wuhan, en que ustedes ven qué porcentaje de pacientes estaban usando antibióticos en ese momento en los hospitales. Eso es 2020, y ustedes ven macrólidos que llegó inclusive hasta el 32% de los pacientes. Ahora voy a mostrar una diapositiva donde podemos ver que fruto de esa información que teníamos y se creía que la acitromicina y otros medicamentos, hasta la ivermectina, podía ayudar, entonces todo el mundo empezó a formular macrólidos y eso generó un problema que vamos a ver de resistencia. Vea, por ejemplo, en los dos estudios de Wuhan, el 58 y el 64% de los pacientes tenían uso de quinolonas mientras estaban hospitalizados, más de la mitad. Cefalosporinas, entre un 25 y un 40% de los pacientes, derivados de la penicilina, hasta un 25 a 50%. Linezolid, en un estudio en Italia y otro en España, encontró que el 18% de los pacientes tenían uso de antibióticos, otros con quinolonas y hasta carbapenémicos, la cuarta parte en algunos de ellos. O sea, en la pandemia fue muy común que se usaran antibióticos porque no conocíamos cómo manejarlo. Entonces, en el primer pico de la pandemia, el paciente estaba muy mal y ante el desespero se ponían antibióticos como medidas de última de escapatoria para poder hacer algo. Vea esta tabla, me parece que ejemplifica lo que estamos hablando. Vea, por ejemplo, en la primera columna, el porcentaje de pacientes COVID tratados con antibióticos. En algunos, 100%, 94%, 95%, 88%, 67%, 70%. O sea, casi todos los pacientes que estaban en las unidades de cuidado intensivo recibían antibióticos. Ahora, en la siguiente columna es qué porcentaje de pacientes tuvieron una infección confirmada bacteriana. Y ustedes ven, por ejemplo, en el primer estudio en Wuhan, el 100% de los pacientes tuvieron antibióticos y solo al 10% les encontraron una infección bacteriana. En el siguiente estudio, 94% tuvo antibióticos y solo al 1% le encontraron infección. Y así podemos ir uno por uno. En otros sitios también, en China, en España, en Tailandia, en todos esos sitios era una poca cantidad de pacientes los que se les encontró o se le documentó una infección, pero una gran cantidad de pacientes que tenían uso de antibióticos y por múltiples gérmenes, como ustedes lo están viendo aquí. Entonces, esta es la gráfica que les he comentado en un artículo publicado en una revista española, en la cual ustedes ven esa línea amarilla sobre la línea azul es 2019 y la línea amarilla o
un amarillo pálido, es 2020, y ustedes ven cómo para febrero, marzo, abril y hasta mayo hay un pico impresionante de formulación de cefalosporinas de tercera generación y casi que corresponde a los picos de la pandemia que se tuvieron en algunos países. Y luego se ve acitromicina. Ve ese pico tan grande que hay, porque entonces en ese momento todo el mundo se le compró acitromicina, todo el mundo compró su antibiótico, inclusive se lo autoformuló creyendo que esto podía ser útil, pues dado a veces algunas informaciones alteradas y problemas de publicaciones que todos ustedes conocen que tuvimos al respecto. Y este es tal vez uno de los estudios, este y el siguiente son de los estudios más importantes que todos ustedes deberían tener. O sea, esta es la referencia y la siguiente que deberíamos leer. Este es un metaanálisis en el cual se agrupan 24 estudios, cerca de 3.400 pacientes entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, o sea, el comienzo de la pandemia, primer pico de la pandemia, en el cual encontramos que el 72% de los pacientes se les prescribieron antibióticos en Europa y especialmente en el Reino Unido, 72%. Solamente se le documentó infección al 3.5%. Eso fueron cerca de 150 hospitales en Europa en el que 3.5% a la llegada a urgencias tenían infección. Luego, cuando de repente llega y se hospitaliza, pues tiene riesgo de tener infecciones del hospital, entonces sube al 14.3% la probabilidad de infección secundaria. Igual es exagerado el volumen de antibióticos. O sea, cerca del 50% de los pacientes que tenían formulado un antibiótico no necesitaban este antibiótico. Pero era un poco fruto del desespero de ver un paciente que se iba y se iba y se iba y no sabíamos qué hacer, y servía como un ansiolítico para el intensivista, a veces para la familia y a veces para el mismo sistema que le habían colocado y se le había hecho algo al paciente. Y viene el grupo más grande, que es la cohorte ISARIC, es la cohorte del Reino Unido, en el cual agrupó muchos hospitales, especialmente hospitales de todos los sitios, y encontró cerca de 2.000 pacientes, en los cuales, 40.000 pacientes, en los cuales encontró a cuáles se les hacía estudio microbiológico, cerca del 18% se les hizo estudio microbiológico, todas las muestras posibles, esputo el 42%, muestras respiratorias profundas el 51% y muestras de sangre el 8%. ¿Por qué esputo? Porque en ese momento era realmente difícil que alguien nos hiciera una fibrobroncoscopia, entonces terminábamos tomando muestras, las que fueran y las que pudieran llegar al laboratorio, y ya les voy a mostrar lo que pasó aquí en la Fundación Santa Fe, algo similar a esto. Y encontraron que el 85% de los pacientes, eso fue publicado hace unos meses en Lancet, el 85% tenían uso de antibióticos. Encontraron infecciones relacionadas solamente en el 2.2% de los pacientes, 0.6% a la llegada a urgencias y 1.6% cuando ya estaban hospitalizados, o sea, muy parecido al estudio anterior. O sea, realmente el riesgo de tener una infección bacteriana cuando tenemos una infección por COVID es bajita. Sin embargo, curiosamente, o los pacientes llegan tomando antibióticos o se los ponen en urgencias. Hay un problema además que comentamos previamente y es el acceso a los antibióticos en Colombia. En Colombia es muy fácil conseguir un antibiótico, hay legislación, y ahora me comentaban que desde el año 75 hay legislación en Colombia para prohibir el consumo de antibióticos si no es con fórmula médica, pero curiosamente yo les dije a ellos, no es sino que uno se meta a Rappi y aparece y le mandan cualquier antibiótico a la casa y se lo dejan sin fórmula médica. Entonces no se está cumpliendo la norma y cualquier persona tiene acceso a cualquier antibiótico en Colombia y ese es un problema muy grande. En la cohorte ISARIC, entonces, ¿qué encontraron? Que hay algunos pacientes que al comienzo se ven en azul oscuro, al comienzo que tenían, y luego ven en azul claro, de qué se infectaron en el transcurso de los días. Cuando los pacientes llegaban al hospital, predominaban gérmenes de él, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, E. coli, y luego, cuando ya el paciente se infectaba en el hospital, vea cómo cambia la epidemiología y aparece E. coli, Pseudomonas, Klebsiella aerógenes, Serratia marcescens y todos estos gérmenes que además, ahora el punto es, listo, se infectan en el hospital, ahora ¿cuál es el perfil de resistencia y cuál es el problema grande de este paciente para poder tener esta dificultad tan grande? Entonces, con todo esto, se hacen más estudios y se encuentra cómo, especialmente en cuidado intensivo, Pseudomonas aeruginosa, teniendo uno de los principales gérmenes y agentes etiológicos de las infecciones y las coinfecciones bacterianas. Esto es un problema grande porque ustedes ven aquí lo que todos hemos aprendido, ese acrónimo de ESCAPE o escape, en el cual todos están en todos los sitios y en todas las muestras que ustedes pueden tomar. Es absolutamente frecuente que tengamos Staphylococcus aureus, Serratias especies, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, y todos esos géneros y especies son prevalentes y son de muy alta importancia por la resistencia que pueden adquirir en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo. Otro estudio, también publicado este año en CID, muestra cómo los pacientes que llegaban, aquí cerca de 1.700 pacientes, el 3.5% tenían coinfecciones y el 57% tenían uso de antibióticos.
¿Cuándo aumentaba la posibilidad de coinfección bacteriana en estos pacientes? Cuando llegaban a cuidado intensivo, cuando se sometían a un ventilador mecánico, cuando se encontraban un choque séptico, obviamente, con leucocitosis y con una procalcitonia mayor de 0.5. Entonces, a partir de eso empezaron a aparecer una cantidad de score y una cantidad de propuestas de algoritmos diagnósticos para poder saber cuándo el paciente tenía una infección bacteriana. Ven en la gráfica que se ve realmente muy mal, pero yo les cuento que la mayoría de neumonías diagnosticadas no fueron confirmadas. O sea, los pacientes tenían diagnóstico de neumonía bacteriana, pero todo quedaba como neumonía posible porque no tuvimos muestras o no se documentó microbiológicamente que así fuera. Y como les digo, aumentó en medida que tenía esos factores. Entonces, en últimas, ¿qué nos servía? Encontrar el estado clínico del paciente, un paciente que se va deteriorando, un paciente que tiene una consolidación nueva en la radiografía de tórax y constantemente tiene biomarcadores o leucocitosis y que tiene soporte hemodinámico que va aumentando. ¿Qué problema tuvimos? Que la mayoría de pacientes necesitaban más y más y más soporte hemodinámico y lo fácil de pensar es que estaban en un choque séptico, por ende se ponían antibióticos, seguía muy malo, se subía al soporte, le subían más antibióticos y al final el paciente llegaba a morir con 3 o 4 antibióticos y en realidad nunca tuvo una infección bacteriana, pues era fruto un poco del desespero de lo que tocaba, más o menos entre comillas, hacer algo por el paciente. Aquí entonces vemos un estudio grande, importante, agrupó muchos países, inclusive Colombia aportó algunos datos a ese estudio, en el cual se hablaba de la prevalencia de la coinfección, y ven ustedes cómo se infectaron inclusive de otros sitios diferentes del pulmón y se encontraron casos de bacteriemia, de infección urinaria, pero vean aquí lo más importante es que la mayoría de los casos quedaron como posibles, y resaltamos aquí en rojo, el punto es una baja sospecha clínica sin evidencia radiológica ni evidencia microbiológica, y esa posible, ustedes ven en la tabla que está al final de la diapositiva, cómo fue la gran mayoría, como de 497 posibles neumonías, 483 nunca le documentaron ni nada en la placa tórax y nada microbiológicamente. Probables solamente quedaron 11 y confirmadas o probadas solo una. O sea, realmente tenemos un problema de acceso a los diagnósticos con todo esto. Entonces aparecieron unas oportunidades de diagnóstico y fue cuando empezamos a usar lo que apareciera y vamos a hablar cuál fue nuestra experiencia aquí al respecto. La posibilidad de coinfección bacteriana cuando aumenta, como les comenté, con todos estos datos, pero realmente voy a mostrarles más los datos nuestros. Entonces, de aquí para adelante voy a mostrar lo que nos pasó a nosotros. Entonces, esos son los marcadores de resistencia semestrales que tuvimos comparando el primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2021. Y especialmente quiero que miren el tercer renglón que se dice Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, como de base ya teníamos un problema antes, 22% en las UCIs de adultos y pasamos ya ahorita este año a 36% en las UCIs de adultos, teníamos un 6% de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos en hospitalización y pasamos a un 35%. Teníamos un 14% de infecciones asociadas al cuidado de la salud por este germen y pasamos a un 49%. Fue uno de los problemas más grandes y más importantes que tuvimos. Y los voy a llevar ahora al último de esta tabla, donde habla de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, en el cual ustedes ven aquí que en hospitalización especialmente manejamos unas cifras del 16% de resistencia a ceftazidima. Ya sabemos que ceftazidima y ceftazidima Ivactan es una opción de antibióticos cuando hablamos de resistencia a carbapenémicos, pero el precio siempre será que hay que pagar la resistencia. Por lo tanto, hablamos de un 16% de resistencia a ceftazidima, no ceftazidima Ivactan, y pasamos a un 29%, casi el doble. Teníamos un 17% cuando hablamos de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y pasamos a un 21%, siendo este el segundo germen de mayor importancia. Entonces vemos que Klebsiella pneumoniae es de los más graves, Pseudomonas aeruginosa es el segundo de mayor importancia, y al final de esta diapositiva, entonces ustedes pueden ir donde habla Enterococcus faecium vancomicina resistente. Para nosotros, nos preciábamos antes de la pandemia que aquí no existía el Staphylococcus aureus, el Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Creíamos que eso era un problema en los Estados Unidos, por alguna razón de la vida aquí no aparecía y creíamos que el cosmos nos estaba ayudando para estar donde estábamos, como pasa con la selección. O sea, por alguna razón estábamos ahí, no sabemos cuál, pero ahí estaban los pacientes. Y vemos que en la pandemia nos puso la realidad. Y vean ahora lo que pasamos del 0% al 61% de los pacientes que tienen Enterococcus faecium son resistentes a vancomicina, el 20% de los que están en hospitalización y el 60% de los que adquieren una infección en el hospital tendrán probabilidad de tener un Enterococcus resistente a la vancomicina. Entonces, esto ya nos puso en la realidad. O sea, definitivamente vemos un antes y un después, y el uso de antibióticos en la pandemia generó un impacto en la resistencia y un impacto en ahora los problemas que tenemos. El problema hoy que tenemos es que ya no tenemos tantos pacientes COVID, pero ahora tenemos un grupo grande de pacientes con agentes y gérmenes multiresistentes con una dificultad diagnóstica y de tratamiento. Esta gráfica y la siguiente muestra entonces las tendencias que tuvimos en la fundación desde el 2015 hasta el 2021.
Y especialmente ustedes ven esa línea gris, esa columna gris, que es la que va creciendo y es la que llega a estar más alta. Esa se refiere a Klebsiella pneumoniae y resistencia a carbapenémicos. Ya veníamos con un problema, pero se hizo más importante. Y al final ustedes ven Staphylococcus aureus meticilino resistente, que también empezó a presentarse más de lo que teníamos antes de la pandemia. Aquí vemos algo parecido, con los mismos aislamientos en hospitalización, o sea, definitivamente en todo el hospital sucedió, no solamente en camas de salas generales, en cuidado intensivo, sino que en todos los escenarios tuvimos un aumento notable. Vea cómo en hospitalización esa columna gris de Klebsiella se eleva en 2020 y se eleva aún más en 2021, y es lo que tenemos actualmente, no solo aquí en la Fundación, sino en todo Bogotá y en todo el país. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos encontrado? ¿Cuál es nuestra gestión al respecto? Se ha trabajado con grupos de programa de optimización de antimicrobianos, en el cual ustedes ven cómo a través del tiempo, en conjunto con el apoyo del laboratorio, de farmacia, de cuidado intensivo, de infectología, se ha logrado hacer más intervenciones en la terapia antimicrobiana. Hemos logrado vigilar más cada una de estas. Hemos logrado más aceptación en el grupo de los médicos. Algo muy difícil aquí es que los médicos acepten que alguien les diga algo, y mucho menos cuando les dicen que el antibiótico no es el adecuado, pero sí sabemos que el 50% de los antibióticos están mal formulados, pero vaya alguien, dígale a un médico que no lo hizo bien, porque entonces le cae el mundo encima, y para esto pues hemos logrado, con algo de empatía y con algunas estrategias, lograr impactar en ellos. ¿Qué se ha hecho? Vigilar los antibióticos. ¿Y qué hacemos con esto? En algunos casos lo que más hacemos es ajustar la dosis, la frecuencia, la vía de administración. Es bastante común que los pacientes en cuidado intensivo no se le haga no se le establezca la función renal ni la depuración todos los días. En la rotación de los residentes todos los días le hacemos la depuración a todos los pacientes, porque el error más frecuente en cuidado intensivo es que cambia la función renal del paciente para atrás o para adelante y nadie ajusta los antibióticos. Que también hemos hecho, en algunos casos no es pertinente el uso del antibiótico, entonces hemos logrado suspender algunos medicamentos. Hemos trabajado en educación y en opciones de mejora para hacer niveles de vancomicina y para que aprenda tanto el grupo de enfermería como los médicos cuándo se toman los niveles de vancomicina, que ya la palabra niveles Valle no existe, sino que son niveles de vancomicina. Establecer estrategias para que lo hagamos con programas establecidos con análisis bayesiano de los niveles, para que tengamos una UC sobre la MIC entre 400 y 600. En algunas ocasiones debemos escalonar el manejo antibiótico, en otros debemos disminuir el espectro. Podemos ayudar a solicitar cultivos, podemos ayudar con la interconsulta de infectología, y todo esto son las intervenciones que podemos hacer y que hemos realizado en el hospital en el programa de optimización de antimicrobianos. Aquí ven ustedes otras cosas que hemos hecho. Evaluamos la oportunidad de inicio de antibiótico. Hemos trabajado sobre los hisopados rectales al ingreso de cuidado intensivo para identificar los pacientes que son portadores de resistencia y cohortizarlos en áreas específicas. Establecer el perfil de resistencia y cuáles son los factores de riesgo para tener enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Trabajar con laboratorio clínico para que las muestras sean adecuadas y para que tanto los médicos sepan cuándo ordenar la prueba como el laboratorio sepa cuándo tramitar todo esto. Evaluar objetivamente el tema de los antibióticos. Hemos hecho algo importante con todo esto, y es que pudimos hacer con estos estudios la correlación entre los niveles subterapéuticos y los niveles inadecuados de antibióticos, especialmente vancomicina, condiciona el factor de riesgo más importante para tener Enterococcus faecium resistente a vancomicina. Por lo tanto, damos vancomicina en aquellos pacientes que no lo necesitan, y cuando la dan a dosis bajitas, que es lo mismo, o es tal vez peor, porque aparte de eso, entonces ahora condicionan la resistencia de un enterococo que ya venía generando problemas y ahora es resistente a la vancomicina. Y como ustedes ven, hay una relación lineal entre el uso de vancomicina a dosis subterapéuticas y la presencia de Enterococcus faecium resistente a la vancomicina. Hemos trabajado especialmente en los grupos de medicina crítica, cuidado intensivo, es el grupo más grande y yo creo que es con los que más empatía hemos logrado trabajar con los intensivistas. Hemos trabajado también con medicina interna, hemos hecho intervenciones educativas, ayer hicimos la última al personal médico en todos estos. Hemos trabajado, en lo último que vamos a referir en los últimos 5 minutos, al uso de herramientas diagnósticas, a la pertinencia y al control y al buen uso de las pruebas diagnósticas. Este hospital tiene un acceso a la tecnología muy bueno, pero no por eso se debe perder y utilizar mal el recurso. Entonces tenemos que optimizar el uso de pruebas y técnicas diagnósticas que nos permitan tomar decisiones terapéuticas adecuadas en los pacientes. Entonces lo último que les voy a mostrar es lo que hemos hecho, por ejemplo, con el uso de la PCR multiplex para paneles de neumonía. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos en estas 80 muestras que el 23% de las muestras que se enviaban para FilmArray no tenían un cultivo simultáneo. Por lo tanto, la cuarta parte de las muestras era difícil interpretar qué hacer, y tenemos ahora 1 o 2 pacientes con el mismo problema, y es que sin cultivos es prácticamente imposible tomar una buena decisión. Necesitamos los cultivos, y por eso la reunión que tuvimos ayer con cuidado intensivo fue esta, y es que ¿cuándo se debe pedir la prueba?
Se debe pedir especialmente con la neumonía que no mejora, la neumonía severa que no mejora, que no responde al manejo antibiótico. En la neumonía asociada al ventilador usualmente es una herramienta útil. En estos casos se pueden tomar que hay neumonía, se debe tomar con los cultivos. La muestra de esputo, aunque está validada, no nos gusta porque realmente es una muestra que está muy contaminada. Cuando llega esta muestra al laboratorio debe ser evaluada por los microbiólogos para ver si la muestra es adecuada o no, y si no es adecuada, pues no hacer el procedimiento y devolverla a la UCI. ¿Qué encontramos? Encontramos que el 18% de los informes eran negativos, el 33% tenían un microorganismo, el 24% tenían 2 microorganismos, pero encontramos que el 25% tenían 3 o más microorganismos, y este es un problema muy grave. Van a ver ahora.